¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Fútbol Neto, número 31, el de hoy, con un gran invitado y me parece que con una charla muy interesante, ¿sí? Hoy va a ser una charla bien futbolera porque uno a veces va craneando, planeando un poco antes, fuera de aire, y me parece que hay temas que están muy metidos en el día a día de los que amamos el fútbol, pero que quizás no se hablan tanto en profundidad. Así que me parece que hoy tenemos una buena oportunidad. No voy a tardar mucho, rápidamente presento a Pablo Sarinelli. Hoy estamos solos, Pablo, ¿no? Tenemos a Manu Simón que seguramente se va a incorporar ya para la próxima. Estamos solos, ¿qué tal, Jorge? Y ahora, bueno, saludos también al invitado que por el momento no aparece en cámara. Manu está bien, para Sí, darle sí, sí, sí. jerarquía también al producto. Ayer en el estadio del Brentford, Exacto. en uno de los clubes que solemos nombrar reiteradamente. Así que bueno, pasándola bien y esperando reincorporarse para el próximo. No sé el 31 a la quiniela, sí sé el 32. No No, porque no. significa el dinero, sino porque siempre lo asumí como un número muy propio. Mirá, o por las dos cosas, de última, que tampoco estaría Ponele, mal. no estaría mal, ¿no? Pero bueno, yo no, con número cero. Estaría bueno cuando vuelva Manu que nos cuente, sobre todo porque hemos hablado tanto de En Factos creo Brentford. que hacían, eh, cada número tenían que traer quién lo asignaba a un futbolista histórico. claro. Estaba bueno, no la hicimos, así que no la vamos a No, robar. no, claro. Así que lo que es un facto, ya que son amigos de la casa también, es que tenemos un gran invitado y lo hemos realmente considerado para charlar de temas que son muy, muy interesantes. No voy a tardar más. Gustavo Lema, Gustavo, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto siempre que sea hablar de fútbol y de las cuestiones ahí que lo rodean, contentos. Gustavo, vos es que estábamos charlando con Pablo antes de empezar la grabación y hay muchos temas que uno a veces está muy habituado a charlarlos o a escucharlos y que quizás nunca se entra en profundidad. Y uno es el caso tuyo. A ver, vos trabajaste muchos años como asistente con el Turco Mohamed, han conformado una gran dupla, porque vos tenías, más allá de que él era quizás el entrenador principal, vos tenías un rol importante en el cuerpo técnico de él. Y después de mucho tiempo, bueno, empezaste tu carrera como entrenador principal. ¿Cómo es esa transición? Porque quizás es algo que es muy habitual, pero no se habla tanto. O sea, ¿cómo la notaste vos, por lo menos, en tu caso personal? La noté o la transité con normalidad. Yo digo siempre, pues siempre la pregunta era, bueno, ¿por qué no te largas solo? Y no sentía la necesidad desde una cuestión de vocación. Creo que tenía que ver con las formas del cuerpo técnico. El Turco me daba muchas libertades, yo tenía mucha participación, sobre todo en las cosas que me gustaban mucho, metodológicas y demás. Así que bueno, nada, y trabajar con amigos en un proceso exitoso y llegamos a lugares de una jerarquía profesional que yo decía, tener que empezar de cero, y a mí me cubría desde todo aspecto. Eh, yo digo siempre, tengo la autoestima alta, pero el ego está tranquilo, entonces no había una cuestión ahí de ser el uno y después se dio en forma natural, por una cuestión de nada, de las ganas de estar trabajando y de tiempos que empezaron a ser distintos o motivaciones distintas. Y bueno, se dio en forma natural, por supuesto, gracias al Turco, porque empecé en un nivel alto para ser principiante, porque bueno, fue en Pumas, al lugar al que habíamos accedido, obviamente, por su trayectoria. Ahora, es una arista que quizás está también para otro momento, pero vos lo tocaste ahí al pasar, así que está bueno. En cualquier ámbito creo que es difícil por ahí trabajar con un amigo, pero en el fútbol, donde justamente a veces los egos y los manejos del día a día con un plantel son complicados, ¿a vos en algún momento se te hizo, o sea, trabajar con el Turco, que es un amigo, para vos en algún momento los empezaste a sentir como que era un inconveniente? No, yo creo, o lo tomé yo como una ventaja. El tema está como dice José María Bazán, que es mi auxiliar ahora, dice, hay cursos de entrenador de arquero, de ayudante de campo, no hay cursos, hay cursos de técnico. Y es un rol que es complejo en el sentido de
vos podés aportar muchísimo o tener ganas de aportar muchísimo, pero tenés que mantener tu lugar, que es el de segundo o tercero o como esté conformado el cuerpo técnico. Y cuando vos sos amigo, tenés la posibilidad de ir más allá o de decirle cosas que a otro jefe no le dirías. Pero bueno, tenés que tener el tacto de decirlo en los momentos justos, en los momentos privados, y una vez que salís a escena, por más que vos hayas luchado porque la cuestión sea blanca, si el hombre dice negro, es negro. Entonces, bueno, eso nada, es una cuestión de conductas me parece que es normal. Ahora lo está aprendiendo o le está pasando a mi hijo que trabaja en el cuerpo técnico, que también tiene un trato y un acceso distinto en la comunicación conmigo y tiene un momento en el que tiene que ubicarse como auxiliar. Hay en el fútbol algunas habilidades que están un tanto menospreciadas. Yo el otro día charlando con vos sacaba una cuenta rápida y hace más de, no me acuerdo el número que terminamos acordando exacto, pero casi 800 partidos que te sentás en un banco de suplentes. Y 800 partidos al máximo nivel, salvo alguna excepción, siempre peleando títulos, alguna vez también peleando por no descender. Y de repente pareciera que esa aptitud en un entrenador está un tanto menospreciada. Las horas de vuelo, son las horas de vuelo esas. Son horas de vuelo. Claro. Tan valiosas como esa asociación. A mí siempre me quedó latente que Luis Ubeldía, en un café que se tomó con Miguel Ángel Russo, Miguel como consejo le dijo: nunca pares de dirigir, palabras más, palabras menos. Que dicho por otro capaz pasaría desapercibido, pero dicho por alguien que se sostuvo tanto tiempo en la elite y que de verdad casi que no se tomó descanso, y encima a un nivel extremo porque casi que llevó adelante una enfermedad muy extrema dirigiendo, tiene efectivamente un valor muy grande. Entonces, ¿qué crees vos que te dan esos partidos, esas tantas horas de vuelo? ¿Y cuál es el conocimiento máximo que te aporta hoy tomar decisiones ya teniendo todo ese rodaje, ese recorrido? Bueno, esto es lo que hablamos siempre, lo empírico. Eso tiene un valor incalculable. Yo recuerdo siempre, el Turco contaba una anécdota de un partido que no sé si se olvida algo cuando está por entrar a la cancha y vuelve. Yo no estaba todavía en el cuerpo técnico. Y vuelve al vestuario y cuando entra a la cancha ya había empezado el partido. Y se está sentando y gol. Y le dice al profe: ¿qué pasó? Porque ni lo vio cuando... Y podemos empezar perdiendo 1-0. No, 2-0, le dice el profe. Le habían hecho 2 goles en un minuto. No había visto ninguno de los 2 goles. Y me dice: eso no hay curso, no hay... eran los primeros partidos que él dirigía. Dice: ahí no hay curso, no hay... Tenés que reaccionar, tenés que... Bueno, las experiencias, esta cantidad de partidos, que es casi 800 que calculamos, bueno, nada, te da unas variables y ese ejercicio de tomar decisiones. Esto es constantemente tomar decisiones. Uno planifica, planea, trabaja, y el partido tiene tantas variables, variables a veces que son favorables y no le podés sacar el jugo. Le echan un jugador al rival en el primer tiempo y vos decís: ¿y por qué voy a esperar al entretiempo para hacer una modificación? Y vos haces una modificación y por ahí sacás un jugador, y ese jugador ¿cómo se siente? Entonces, en una toma de decisión entran las cuestiones tácticas, pero entran las cuestiones emocionales, empáticas, que son tan importantes. Entonces, bueno, no suelen repetirse, pero hay patrones, y bueno, tener ese ejercicio es fundamental. El otro día hablando con amigos en esas comidas futboleras, recordábamos la final de la Champions de 2019, la de Tottenham y Liverpool. ¿Sí? Que la abre Liverpool de arranque con un penal polémico y planteábamos eso, decíamos, bueno, seguramente... Estuve en la cancha ese partido. Mirá, vos lo podés decir entonces Mi más que única nadie, final de Pablo. Champions en estadio. Decíamos, ¿cuánto habrá pensado Pochettino en esa final, planificándola,
y te cambia todo a los 2 minutos, Todo. encima con una jugada que no es cualquiera, un penal, ustedes se acuerdan, muy polémico, esa Sí, sí, mano, sí. bueno. Entonces, como también ahí dio la sensación de que Tottenham nunca pudo ponerse en partido, es una final de Champions que te cambia. Algo, repito, para el que nos escucha o nos ve, que seguramente lo planificaron al dedillo y que te cambió todo antes de los 2 minutos. La semana del otro día del Athletic, que también una jugada, VAR, y es gol y expulsión. Y vos decís, primer tiempo, te cambió todo, te cambió todo. Vos tenías pensado un partido en tu cancha que venías invicto y decís, lo voy a llevar por delante. Y a los 20 minutos te quedaste con un hombre menos, un gol en contra. Bueno, eh, todo ese ejercicio y esa toma de decisiones es Bueno, fundamental. Eso, excepcionalmente nombraste lo del VAR, y lo charlaba también con un entrenador, que incluso las nuevas reglamentaciones te obligan a trabajar otros temas. Y yo le daba un ejemplo particular, partido empatado 1-1, un equipo A para no revelar nombres, hace un gol, nadie se da cuenta que había estado viciado el gol, y ese gol lo terminan anulando, minuto 10 del segundo tiempo. Con lo cual, el partido, que por un minuto estuvo 2-1 a favor, vuelve a estar 1-1, pero eso generó, encima era un partido con las dos tribunas, en el otro equipo, en el equipo B, un impulso anímico. El arquero agarró la pelota y dijo como, listo, ahora vamos. Y aparte, su hinchada festejó la anulación del gol. Con lo cual, no fue un gol en la práctica, pero casi que el Pero otro equipo se puso en ventaja. Fue un hito en el partido. Claro, y volviendo a lo que decía Jorge del ejemplo Tottenham-Liverpool, yo también tengo una filosofía, Gustavo, y incluso me doy pie a conversarla porque sé que vos observás muchos de estos temas, de que la mayoría de los entrenadores preparan el partido para el partido empatado. 0-0, ya en teoría sabiendo lo que te va a hacer el rival. Y a veces, o muy seguido, pasan cosas como el rival se pone en ventaja, entonces ya no te defiende de la misma manera. Vos te pones en ventaja y tus jugadores, por el instinto de supervivencia, recalculan una incidencia. Entonces, ¿hasta qué punto también el entrenador tiene que entrenar situaciones más que principios? No, aparte de que a veces te tocan planteles que son, seguramente tiene incidencia el entrenador, pero te tocan planteles que son reactivos y justamente reaccionan a lo que pasa en el juego. Entonces, sí, todo eso se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar y, como decís, la normalidad es pensar el partido 0-0, pero hay que pensarlo en todas las etapas, sobre todo porque hay esto que tocaste ahí a la pasada, el tema emocional, de cualquier tipo de elemento que te mueva la cabeza, te cambia la predisposición y vos a veces decís, che, se metió atrás. No es que se metió atrás, es que es el instinto de supervivencia o se quedó con uno menos. Che, no, terrible hacerle un gol y lo que lucharon y lo que... El equipo que se queda con uno más se relaja porque dice, bueno, el otro equipo sabe que yo me tengo que duplicar por el tipo que falta, pero se están duplicando 10 por uno que falta. Entonces, bueno, esa sinergia, bueno, por eso no es matemático esto. Muchas veces es lineal, pero no es matemático. Y está bueno porque es como que de golpe el episodio viró para esto de ir desmitificando o no verdades impuestas del fútbol, pero está bueno porque como en algún momento estaba esto instaurado, creo que ya se fue eliminando esto de que el 2-0 es el peor resultado, No. porque para mí Dámelo, ¿no? dámelo siempre. Pero es difícil jugar con superioridad numérica. O sea, cuando vos como entrenador te expulsan a un jugador del rival, ¿eso se practica? Pues es que, no voy a mentir, no recuerdo quién, pero uno tiene algunos amigos entrenadores con los que a veces comparte algún café y alguna vez uno me dijo que se entrena a veces cuando quedas con superioridad numérica. ¿Eso se entrena? Sí. ¿Es después difícil llevarlo a la práctica? Se entrena a veces. Estas cuestiones, bueno, uno tiene justamente desmitificarlas, porque se entrena, pero a veces pareciera que da vergüenza entrenar esas cuestiones. Porque decís, ¿cómo vas a...? Y
pasan, durante el torneo pasan, y muchas veces pasan más de lo que uno presupone. Pero no es que es difícil jugar con un hombre de más, es difícil jugar contra un equipo que pasa a tener una sola expectativa, que es la de defender. Entonces, lógico que es más difícil, pero no es más difícil. ¿Cómo va a ser más difícil teniendo uno más? No, es más difícil que estás atacando un equipo que tiene más gente para defender y predispuesta a defender. Entonces, sí, eso hay que entrenarlo, hay que entrenar, para mí, muchas cuestiones que tienen que ver, siempre decimos, bueno, erramos muchos goles, y bueno, hay que practicar definición. Sí, pero erramos goles con la pelota picando en el área chica. Si yo en la semana me veo un directivo dejándole la pelota picando al 9 y que patee, le tenés que buscar la vuelta para hacer ejercicios de definición sencilla, que vos digas, che, pero esto estás practicando, bueno, en forma lúdica, competencias, igual, pero que se acostumbre el jugador a esa pelota picando ahí, a que tiene que ir adentro, y bueno, hay método para hacerlo. Hay que practicarlo, Claro, que practicarlo. porque aparte entramos en la que apoyo fervientemente, que es una cosa, es esa pelota picando en tu centro de entrenamiento con el ruido de los pajaritos volando y las montañas de fondo como en Pumas, que es un escenario casi que idílico, y la otra con 30.000 personas en contra y sabiendo que si fallás, al otro día sos fuente de crítica. Hay muchos ejercicios cognitivos para ese tipo de definición, de trabajo. En realidad lo que estás haciendo es darle un poquito de color a algo que vos decís, che, no puedo estar practicando esto. Te la doy vuelta. Me tocó en México hacer entrenamientos de hacerlos rechazar a los defensores. Y que veía el entrenamiento de afuera decía, a este hay que echarlo, porque era pegarle un uñazo para el lado que le quedaba la cadera, y vos decís, ¿pero qué? Porque la formación de los defensores en México es una cuestión histórica, es todo el tema de la salida jugando, las cuestiones técnicas, son buenísimos en eso. Vos agarrás a cualquier chico que viene de fuerzas básicas, como se le dice allá, y sabe dónde posicionarse para hacer una salida baja, sabe los controles para cómo tiene que hacer, como los descensos de los volantes, todo. Ahora, por ahí después hay una pelota sucia, como se le dice, dividida, y no la saca. La pone, la pisa, y bueno, tiene que ver también con una cuestión cultural, de que de este lado no se puede perder, está prohibido perder, y allá es natural del juego, ganar, empatar, perder. Siempre me quedó latente, para ejemplificar este concepto que acabas de describir, lo que conversaron con Pablo Golz cuando lo llevaron a la América de México, que no sé si te acordarás. Sí, claro. Me acuerdo porque lo conversé con Pablo Golz, con Nico Sánchez, me tocó ahora con Lisandro Magallani, con Nathan Silva, que es brasilero, pero yo les cuento siempre, en México se llevan jugadores argentinos, uruguayos, defensores, para que defiendan, para que la saquen. Y yo les decía, no quieran mostrar que saben jugar, porque con el correr de los partidos se nota el jugador que tiene técnica. Defiendan, porque hacen la diferencia defendiendo con agresividad. Bueno, nosotros en este año logramos que tengan un porcentaje de duelos ganados espectacular, que fue la base de esa campaña tan buena en el aspecto defensivo, sobre todo. Antes de ir a Pumas, perdón Jorge, me gustaría, porque también me llamó la atención cuando me explicaste la ejercitación, y volviendo al trabajo específico según situación de juego, que había un día de la semana que también lo dejabas para trabajar específico con los suplentes o con los jugadores que no iban a iniciar, y con una ejercitación que la coordinabas con un contexto especial para que generara cosas. Estaría bueno que la cuentes. Sí, bueno, estaba la disyuntiva siempre en el -1, en el día previo al juego. Por ahí el jugador que no iba a iniciar venía con un poquito menos de carga de trabajo,
porque generalmente en el -2 había una descarga, sobre todo emocional, más que física, y en el -1 que estás preparando el partido, siempre uno tiene la percepción de que el jugador que no juega o está un poco enojado, entonces uno prefiere dejarlo tranquilo, y a mí me parecía que era un momento bárbaro desde lo físico y desde la cercanía con el partido para hacer trabajos específicos, porque ese jugador iba a entrar 15 minutos a una función muy, muy específica, sea delantero, sea defensor, sea volante. Entonces, bueno, armamos unos entrenamientos que eran 2 bloques de 7 minutos, ¿no?, con mucha intensidad, de lo que pensábamos que iba a pasar el día siguiente cuando tuviera que entrar. Y bueno, y se generó algo muy interesante porque, primero, le estás dando mucha atención al jugador que está por ahí un poquito dejado de lado, que no va a iniciar al día siguiente. Pero por otro lado se daba en Pumas, habíamos terminado el trabajo de pelota parada, entonces los titulares iban hacia una barra que había frutas y jugos y demás, que estaba cerca del arco en el que hacíamos esos trabajos de definición o de rechazos o incluso algunos jugadores de algunos trabajos para los volantes en los lugares que pensábamos que iban a tener que entrar o a cortar juego o a generar juego. Y estaban los que iniciaban al día siguiente arengando a dale que mañana lo definís vos, dale que lo termine. Se generó una cosa muy linda y muy de grupo entre iniciadores y finalizadores, como me gusta decirles. Esa me contaste que... Es un concepto robado viéndolos a ustedes. Ahí está, eso, Jorge. Es buena. Otro hito que sí, marca un antes y un después. Sí. A mí y eso que no te lo pregunté, pero no, lo sabía. Lo escuché y me encantó. Y mira, y tiene, si me dejan, te cuento, esto tiene cola porque nosotros en pandemia estábamos en Monterrey y hicimos todo un trabajo de investigación y tenía que ver con la prevención de cómo iba a ser el regreso al juego, los cuidados que había que tener, también desde la parte médica, los tendones, habían entrenado uno en un 2 ambientes y otro con 1000 metros de parque, y vos tenías que juntarlos de a poco, porque todavía había protocolos del tema de la cercanía y demás, y empezar a competir rápidamente. Se había empezado a competir en Alemania primero, y entonces, bueno, sacábamos información de qué tipo de lesiones venían y la burbuja en Estados Unidos, cómo habían empezado. Y había algo que era para mí importantísimo, el cambio de regla, los 5 cambios. Entonces, bueno, investigando a ver qué se generaba, yo la verdad lo estaba buscando desde la parte táctica, qué cambio iba a haber. Investigando, el único antecedente que había de 5 cambios era el college en Estados Unidos. Y ese tipo de competencia, bueno, ¿qué generaba? Entrevistamos a entrenadores y los tipos nos decían, ahora vamos a lo táctico, pero a mí me quedó que los tipos te decían, perdí el cariño de los jugadores. Digo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Claro, porque no se siente titular ninguno. Hay 5 tipos a los que saco, los que nunca terminan el partido. Entonces, ¿viste? Y nosotros en esa época en Monterrey teníamos un plantel vasto, con muchos jugadores y muchas figuras, y se iba a generar esto, de jugadores que iban a jugar menos minutos que lo que estaban acostumbrados, y jugadores que iban a ingresar que tenían que ser muy importantes. ¿Por qué? Porque en paralelo con esto había una cuestión táctica, había ese bajón que se producía en los partidos a partir del minuto 70, 75, ya no se producía más, porque de los 22 había 10 jugadores nuevos. Entonces se generaba una cuestión de partidos de más ida y vuelta, era más difícil cerrar los partidos, entraban tipos frescos que hacían que se te complicara
lo que antiguamente era, bueno, se planchó el partido, cansancio, el otro equipo por más que quiera venir. Entonces, bueno, había una modificación, si querés, desde lo estratégico, pero también desde el cariño, desde lo emocional con los jugadores. Entonces dijimos, bueno, esto hay que, ¿cómo lo abordamos? Hay que plantearlo de entrada. La visión de plantel y no de equipo. Esto no es más un equipo. Vamos a competir con un plantel, que si viene siempre, la idea del jugador es, bueno, ¿quién es el 11 titular? No importa quién es el 11 titular. En esa época también arrancó antes el torneo español y nosotros mirábamos mucho y recolectábamos mucha información del Atlético del Cholo. El Cholo entre el minuto 62, 63 y el 75 te hacía los 5 cambios. Que a veces vos decías, no se queda sin cambio para corto. Por ahí los últimos 5 minutos, 10. Y entraban jugadores de un nivel parejo a los que salían. Entonces, te mataba cuando después revisen el Atlético de Madrid cuando vuelve de la pandemia, era un equipo que en los últimos 20 minutos te ganaba todos los partidos. Y salvando las distancias, nosotros en Monterrey teníamos un plantel como para que esos cambios no se notaran y aplicar una fórmula parecida. Pero también nos acordamos, veíamos las caritas de Joao Paulo saliendo enojado o en la banca enojado. Y bueno, había que abordar toda esa parte de cariño, de contención con los jugadores, con un cambio. Bueno, para no irme por las ramas, todo esto tuvo que ver con cuál era el trato a esos jugadores de élite que por ahí tenían que entrar de suplentes o tenían que entrar de cambio, cómo los contenías, qué tipo de trabajo le hacías, para que se sintieran que uno estaba del lado de ellos. Del lado de ellos. A ver, no te pongo, pero estoy tratando de que te acerques a esta forma o a este lugar para jugar. De ahí viene y lo llevamos, bueno, a cabo esta última etapa en Pumas en forma más metódica. Y bueno, nos dio resultados. Hubo muchos partidos ganados en los últimos minutos, con los cambios que se generaron, con la energía que entraban estos chicos. Así que bueno, fue productivo. Bueno, el Atlético es el equipo con más incidencia de los suplentes en Europa. O sea, en cuanto a número de goles, por lo menos, siempre lo cuento, lo uso mucho en las transmisiones, pero Ángel Correa es el jugador con más, hoy no está tan claro, es más, mira cosas de la vida, parece que el futuro de Angelito Correa rumbea a México, pero es el suplente con más gol en la historia del Atlético. Y fíjate que es un jugador que siempre, viniendo desde el banco, eso también, Gustavo, se trabaja. Alguna vez alguien que lo conoce, a Ángel Correa, me dijo, es un futbolista de alto impacto. O sea, él no necesita que pase mucho tiempo para meterse en partido. ¿Eso ustedes también lo evalúan de decir, bueno, mira, desde el banco nos puede quizás dar más jugando 20 minutos que iniciando? Sí, y eso lo tenés que ver en el escauteo que haces. Cuando vos buscas, a nosotros nos tocó ahora, por ejemplo, en Pumas tener nosotros éramos el presupuesto 10 de la liga. Entonces vos cuando escauteás tenés que decir, bueno, yo si no puedo tener esta calidad de reemplazos, tengo que tener un jugador que esos últimos 5 o 10 minutos sea determinante, por velocidad, por fortaleza física. Lo complicado es trabajarlo y convencerlo de que es importante desde ese lugar. Y si nos vamos tiempo atrás, que ahora es colega, Mauro Milano, en el Huracán del 2007, un jugador desequilibrante que generaba expulsiones, penales, goles, pero era mucho más importante entrando que jugando, que iniciando. Y era difícil explicárselo. Chico divino, Mauro que lo entendió, pero nosotros lo utilizábamos mucho. Recuerdo, la gente nos quería matar, decían, pero ¿cómo? Hizo echar a uno, hizo un penal, hizo un gol. Al partido siguiente entraba suplente. Decían, estos están locos. Pero él tenía esa incidencia, tenía una velocidad, una potencia, los agarraba cansados
y era mucho más desequilibrante entrando que jugando de entrada. ¿Y la primera vez que se lo plantearon, él lo entendió fácil o tuvieron que buscarle la vuelta? Nos dijo que sí, pero la carita me parece que no era. Ahora, bueno, está ahí de coordinador, está trabajando con estas responsabilidades de este lado del mostrador y se acordará de esas cuestiones. Pero bueno, es esto que hablaba antes de lograr el pensamiento colectivo de somos un plantel, somos un equipo, no de 11. Y eso obviamente se trabaja, se muestra, se convence desde las estadísticas, desde las imágenes. Lo que pasa es que para mí eso está fantástico porque está muy poco documentado. Acá solemos decir el fútbol de siempre en el idioma de hoy, y con el avance de la conceptualización y del mundo del análisis de datos, si bien eso todavía no está medido, hay algunos acercamientos. Yo particularmente tengo la teoría de que Angelito Correa es el mejor futbolista del mundo gambeteando con sus controles. Es una habilidad innata que tiene desde que debutó. Incluso en su momento hice un video que lo tengo en mi computadora. Después, si podemos, por tema de derecho, voy a pedirle a los chicos que laburan en la edición que armen algo. Ahora, son jugadores que van directo al hueso en idioma futbolero, que capaz es algo que te podés permitir en los últimos minutos con el partido ya más roto, y no tanto en la planificación de los 90, porque cada vez que no lográs ir al hueso es una pérdida, y una pérdida es darle el balón al rival. Entonces uno creería que es un poco difícil sostener en el tiempo. Puede ser. Volviendo a lo que hablábamos, Gustavo, y siempre me pasa con vos, que por momentos nos vamos en la charla conversando y en un momento reflexiono y digo, vos fijate que estamos hablando con un entrenador que lleva más de 800 partidos en primera división y llevamos horas hablando sobre gestión, en este caso sobre minutos, y capaz no tanto sobre táctica, y no porque no te apasione, porque doy fe de que es quizás lo que más te divierte, pero por la demanda del entrenador. Entonces, ¿hasta qué punto también, ya en esta experiencia que tenés como primer entrenador, lograste despuntar el vicio de la táctica en México, que es en teoría una liga también muy permeable a los ajustes, a las modificaciones, etcétera? No, bueno, obviamente es algo que me apasiona, y lo que pasa es que, bueno, lo que hablábamos muchas veces es esas cuestiones metodológicas, estratégicas incluso, es como nuestra zona de confort, más allá de que uno está toda la semana buscando a ver, lo voy a dañar por acá, voy a hacer esto, voy a contrarrestar esta fortaleza del rival, es nuestra zona de confort, porque eso más o menos, si bien tiene ese jueguito de diferencias con los rivales y demás, y con lo que uno va buscando de su equipo y lo que va logrando en una visión y en una idea que tiene de agarro este plantel, quiero ir para allá. Después hay una cuestión que es muy del día a día, que es la gestión humana. Y lo otro tiene que estar, obviamente, y es lo que nos apasiona, y vivimos hablando y vivimos proyectando, y en el staff están viendo. Yo trato de que no me manden mucha información de los rivales que vienen y estar más enfocado en el siguiente, pero en el staff vienen analizando no solo 3, 4 partidos próximos, sino que vienen juntando un montón de data que a veces no solo te modifica la proyección esa que hiciste de voy a ir para acá con mi plantel, sino que te modifican el día a día, porque estás viendo que en la liga se hacen más goles de esta manera o de esta otra, y tenés que empezar a tocar hasta tu método o algunas aristas de ese método. Pero vos tenés el día a día de gestión humana, que es fundamental, es clave. Entonces, bueno, nada, tenés que convivir con esos dos trabajos, por llamarle de alguna manera, pero que muchas veces no es que uno está por encima del otro. Yo digo que es la base, la parte táctica, estratégica, el método, y eso es la base que
tienen que tener todos, más para acá, más para allá, pero después es fundamental la empatía, y la empatía no puede ser impostada, entonces, y vos tenés tus maneras, tus formas, entonces te tienen que conocer, vos tenés que conocer, a cuál le hablas de una forma, a cuál le hablas de otra, con yo me manejo normalmente y voy bien, a aquel no le llego, entonces tengo que empezar a buscar en el staff gente que le llegue a aquel, porque si no aquel lo pierdo. Bueno, hay toda una cuestión de un montón de tiempo que te lleva. Lo ideal es ser genuino y que salga normalmente, pero uno tiene que estar enfocado en si este está enojado, o y cuando se enoja, no es que baja un punto, baja 4 puntos. Y bueno, no. Entonces tengo que estar, y a veces yo estoy más enfocado en eso, porque el otro sé que fluye y ya hay un ejercicio y vos das 2 indicaciones y el plantel va con eso, pero una mala gestión en una cuestión personal, por ahí te tira por tierra toda esa base de trabajo táctico, estratégico, metodológico. Y Gustavo, yendo al partido en sí, ¿para vos es importante tener a alguien que esté observando y en comunicación con ustedes, que esté, por ejemplo, en una platea, en un palco, o sea, no al ras del campo? ¿Le das un rol importante a eso? O... No, nosotros ya tenemos un ejercicio en el que, y la suerte también de tener cuerpos técnicos que son multitudinarios, y a mí me gusta escuchar a todos. También lo vas haciendo a la medida y ellos saben en qué momento hablarte, incluso en el poquito tiempo que tenés en el entretiempo, claro, de venir y vienen y te dicen, no, mira, viste lo que te dije, acá, mira, acá lo tenés en imagen, y siempre la vista desde arriba es distinta. No te voy a mentir, el 99% de las veces uno vio o coincidís, pero hay veces que es revelador, alguna cuestión de que vos decís, che, ¿por qué no está saliendo esto? Y después vos cuando lo ves en la imagen, que a veces lo vemos ahí mismo en vivo, es importante, es muy importante, es como se dice siempre, 4, 6, 8 ojos ven más que 2, así que obviamente estamos abiertos a eso y lo utilizamos mucho. Hablando de esto de cuerpos técnicos multitudinarios, que hoy por hoy también yo creo que desde el desconocimiento se critica mucho, viste que habrás visto, no sé si sos de consumir programas de fútbol, pero se critica, pero son 20 cuerpos técnicos, y a veces se lo dice desde un desconocimiento absoluto de cuál es la función de cada una de esas personas. ¿Qué rol le das vos, o si es que le das importancia? Ahí me pongo un poco en corporativista, pero porque siempre me interesa el tema comunicación. Porque viste que hoy por hoy ya son cada vez más los técnicos. ¿Comunicación para dónde? ¿Para afuera? Para afuera, claro, sí. Para afuera en el sentido de que ya son muchos los entrenadores de primer nivel, de elite, incluso en Europa, que tienen un encargado de prensa en los cuerpos técnicos, por ejemplo. Para mí es clave. Clave, y tocaste un tema delicado porque, bueno, yo creo que fue una de las cosas que no que falló porque, la verdad, tocayo tuyo, Pablo, un crack, que manejaba esas cuestiones. Pero el club tenía la idea de no abordar el tema comunicación en cuanto a las cosas que se habían logrado y que se estaban haciendo, y me parece que fue un problema grande, un déficit grande. Para mí es importantísimo porque hoy la comunicación es clave, y muchas veces todo ese ruido que hay en las redes, y que uno obviamente, debo decir, yo no consumo por una cuestión de protección, de salud, claro, pero es un ruido que termina influyendo, y por más porcentaje mínimo que sea, después puede agrandarse y puede complicarse, y olvídate de la supervivencia del entrenador. Después van contra el club, se generan. Entonces, me parece que hay, por lo menos para que haya información, y después, bueno, si hay crítica, bienvenida sea, pero siempre que haya información, sí, es clave, es clave. Y bueno, el tema de asustarse de la cantidad de gente que trabaja, hay muchas cuestiones que
que abordar. Y horas de trabajo que, bueno, a mí como me tocó empezar, me acuerdo en 2005 haciendo charlas técnicas con PowerPoint y editando con las herramientas y los software de esa época, y bueno, rápidamente cuando empezó a haber especialistas, y yo tuve la posibilidad, delegué ese trabajo porque eran un montón de horas de trabajo. Claro. Y hoy cuando a mí me toca enfrentar a un grupo de analistas y yo, viste, a veces veo que son maltratados en el sentido de no, son muchas horas de trabajo. Entonces la empatía también con el que está haciendo ese trabajo y por ahí el que está, por más futbolero que sea, que está afuera y te dice, pero ¿qué? Se quejan de que están viendo fútbol. Si a mí me encanta ver fútbol. No, son muchas horas al día de ver, ver y cortar y ver para adelante y para atrás para encontrar patrones. Bueno, es todo un trabajo muy engorroso. Y después, lo que me parece que tampoco se sabe mucho es que en general hablo, ¿no? Que el jugador de fútbol hoy ha cambiado y demanda ese tipo de información. Absolutamente. Entonces, vos tenés que estar para dársela. Y el tema de los informes y de las imágenes del rival que van a enfrentar, y tienen que ser cortos esos videos, porque si son largos nos aburran. Los aburren, pero si no se los das, te los reclaman. Entonces, es mucho trabajo, mucha información. Vos me decís, ¿vas a ganar o perder por eso? No, pero es algo que hoy está instalado. Y si vos no se lo das, el jugador te mira de reojo, pues hay mucha información. Y yo tengo ex compañeros que juegan en tal equipo y le dan todo esto. ¿Y cómo a mí no me lo dan? Vos tenés que ofrecerlo eso. Entonces, bueno, son muchas horas de trabajo para estar a disposición del jugador y entregarle todas las herramientas al jugador. Es muy necesario hoy tener gente especializada. Y a mí me toca, por ejemplo, en el caso de México, no solo para la asistencia al jugador, vos tenés que rendir cuentas constantemente a una empresa, a un dueño, y el dueño generalmente está mucho más cerca de los números que de una charla futbolera, de decir, no, lo que pasa es que me presionaron, le tumbamos el arco, pero no le pudimos hacer un gol. No, le tumbamos el arco, ¿por qué? ¿Qué le tumbamos el arco? Bueno, estos porcentajes de llegadas, por donde le llegamos, ¿no? Pero pero nos hicieron estos goles. Sí, son los goles que se hacen en la liga, porque es una liga con estas características. Y aparte no solo también para esa entrega, ese informe semanal, sino que son cuestiones, como decía antes, que te modifican a vos muchas veces hasta patrones de juego. A mí nos pasó algo con esto del análisis, nos pasó algo creo que interesante. Nosotros arrancamos el torneo, el anterior, el que completamos, arrancamos el torneo las primeras 4 fechas con buenos resultados, 3 ganados, 1 empatado, y se corta para ir a jugar la League Cup. Entonces hicimos un cierre de caja. Estábamos contentos porque estábamos primeros con 10 puntos, se frenaba un mes el torneo, pero cuando analizábamos la cantidad de goles que habíamos recibido, por más que habían sido buenos partidos, yo sentía que eran un porcentaje de goles que no eran de un equipo que podía acceder al título. Entonces, bueno, hicimos un repaso de esos goles, de cómo habían venido, y en ese repaso de goles fuimos al repaso no solo de los goles que recibía Pumas, sino de los goles que recibía la Liga. Y nos fuimos al repaso histórico de dónde venían los goles en los últimos 2 torneos. Y viendo eso, nosotros éramos un equipo que hacíamos una presión alta muy buena y que había generado algunos goles, no tanto por los goles que generaba, sino por la sensación de que le quitábamos la pelota al rival y el protagonismo y demás. Pero nos dimos cuenta que había un gran porcentaje de goles dejando salir al rival y recuperando la pelota cuando el rival ya estaba un poco más abierto y más en posición de
de avanzar en el campo. Entonces dijimos, bueno, es una virtud nuestra, pero no condice con los goles que se están recibiendo en la liga. Entonces empezamos a alternar. No, la verdad que no abandonamos esa presión alta porque nos daba esta sensación de dominio, pero entendíamos que teníamos que alternar un poco y decir, bueno, eso te lo dan los datos, el análisis de los datos, el análisis de los goles. Bueno, un dato que había saltado en contra era el tema de los ataques por banda, pero eso era una característica de la liga. Es una liga en la que hay una diferencia muy grande de jerarquía entre los extremos y los marcadores y los laterales. En todos los equipos, el equipo mejor tiene mejores marcadores, pero los extremos son mucho mejores que eso. Y entonces, bueno, esa diferencia se notaba en los goles. Muchos goles en llegadas por banda. Entonces, bueno, contra eso no podías hacer nada porque, o mejor dicho, no podías hacer nada. Decías, bueno, yo tengo los jugadores que tengo, los laterales que tengo. Bueno, pero no sé, nosotros lo que hicimos fue defender con una línea de 5 en los momentos, en la transición defensiva, terminar armando una línea de 5 que después terminó jugando también. Hasta ese receso estaban con cuatro defensores. Con cuatro. Porque tuve la ventaja de, como esto ya lo veíamos, trabajar toda la pretemporada con línea de 5, pero yo tenía la primera fecha, estábamos buscando un central, y la primera fecha Nathan Silva no jugaba por expulsión. Entonces inicié con línea de 4, el equipo anduvo muy bien y mantuvimos esa línea de 4 para defender. Después el dibujo para atacar siempre terminaba siendo el mismo, era en salida de 3 y con 5 carriles de ataque. Entonces, bueno, pero el bloque bajo era un 4-4. Y funcionó bien en el sentido de resultado, pero yo no estaba conforme con los goles. Vino Duarte, y que venía del Alavés, y bueno, se acomodó rápidamente, un jugador que podía jugar de lateral izquierdo, de stopper por izquierda, central por izquierda, y se acomodó muy rápido a una línea de 5. Entonces, bueno, solucionamos el tema de recibir esos goles por fuera, y en los desplazamientos también era una cuestión más natural, porque subían los carriles y seguíamos defendiendo esa línea de 3. Así que, bueno, nada, pero tuvo que ver el análisis de datos para esa revisión, y era una revisión ganando, ¿no? ¿Ese es el torneo que clasifican cuartos? Claro. Porque ese torneo lo cierran como el equipo con mejor XG en contra de toda la liga. O sea, el conjunto al que menos le generaron ocasiones de riesgo acumuladas en contra, 12.6. Defensivamente es difícil que exista otra métrica mejor para sintetizar la fortaleza defensiva de un equipo. Lo terminaron como el mejor, y además fueron el segundo equipo con mejor diferencia XG menos XG en contra. O sea, lo generado menos lo que te generaron, el segundo mejor de la competición. Me da pie para preguntarte, porque ese es un trabajo maravilloso. Lo que pasa es que quizás no tan vistoso a nivel ofensivo. ¿Sentís que el mundo en general valora más las prestaciones ofensivas de un equipo muy osado versus una métrica tan contundente que sirve para evaluar un trabajo? Y yo creo que sí. Es una cuestión, muchas veces se dice estética, y ahí empieza el tema de qué es estético o qué es jugar bien. A mí me parece, mira, ese torneo, cuando nosotros volvemos de League Cup, que estábamos en esa posición bárbara y demás, nosotros perdimos 3 partidos seguidos. Y el director deportivo entraba y lo primero que me mostraba era la métrica, y me decía el famoso ping-pong, llegamos 35 veces y nos llegaron 4 y perdimos. Y en esas charlas con la directiva de qué está pasando, no había tanto inconveniente, porque
ellos lo tenían, pues, se fijan mucho en todo lo que es métricas y demás, entonces estaban tranquilos en ese sentido. Era un equipo que generaba mucho, por ahí no estaba siendo efectivo. Entonces, por un lado teníamos la tranquilidad de los veían trabajar, los veían ejecutar. Esto en algún momento se va a dar vuelta. Pero eso es en empresa. Cuando vos la empresa tiene unos números bárbaros, aunque... Y ves la curva, que la curva empieza a cambiar la tendencia. Vos decís, no, y vos cuando los valores están así, vos decís, pero ¿y la plata dónde está? Tranquilo, porque va a venir. Claro. Acá es fútbol, y vos decís, bueno, hagamos un gol, porque sí, estamos bárbaros, pero bueno, finalmente después vinieron los goles y terminamos cuartos y la verdad fue una gran campaña, vuelvo a decir, en una liga con muchas diferencias, con equipos muy poderosos, en los que los otros tienen que ingeniárselas para pelear. También hay que ser sincero y decir que este formato de liguilla, que bueno, ahora lo estamos viendo acá en Argentina, te da una chance más y claro, termina siendo agradable para esa competencia, o para el que tuvo algún mal paso en algún momento, te da posibilidades. Nosotros hicimos un episodio hablando de eso porque la particularidad que tiene ese formato, yo tengo una opinión bastante taxativa al respecto, casi que tenés que durante el año entrenar un equipo de dos maneras diferentes, porque después la liguilla es literal otro torneo y encima otro torneo en cuya serie probablemente jugás de una manera un partido y el otro estás obligado a a jugarlo de otra manera, porque incluso, por ejemplo, ahora en el formato en la Argentina solo jugás a un partido y si te fue peor en la tabla, en el estadio del otro equipo, y en Liga MX el empate hasta la semifinal favorece al equipo que se entrena diferente, porque después está el lado B de eso. Bueno, les dijiste todo el año una cosa a un jugador y ahora le tenés que decir otra. Claro. Bueno, no, yo creo que no es que se entrena diferente, pero sí la cabeza. Bueno, yo tuve, la suerte de hacer un máster con el turco en estos aspectos. Nosotros tuvimos la fortuna de estar en muchas liguillas con muy buenos resultados. También nos tocó perder, pero se juega distinto. Y yo sé que este es un tema que te apasiona, el tema de cambiar, no cambiar, claro. O un técnico que vos decís, che, pero en los comienzos jugaba defensivo y ahora juega de otra manera. A mí me parece que ese pragmatismo tiene que estar, y no es ni traicionar tus valores ni nada, porque vos tenés claro, a vos te gusta un tipo de juego, pero si no ganás con ese tipo de juego y no modificás, no. Me parece que no tiene que ver con la discusión antigua de si ofensivo o defensivo. Me parece que tiene que ver con el entendimiento de la liga, el formato. Pero existe eso de... Si les pediste por ejemplo, a Chino Huerta, un extremo habilidosísimo, buenísimo en 1 contra 1, le pediste todo el torneo que juegue contra el lateral rival, y en un partido de liguilla le dijiste, bueno, ahora jugame el intervalo entre lateral central porque ahí está la debilidad. Y vos utilizaste al pasar unas palabras que sintetizan mucho, que lo perdés al jugador. Existe eso de, bueno, hoy te pido algo distinto. Lo perdés por pedirle algo distinto y que probablemente después no se dé el resultado, nos vamos de vacaciones, volvió para la próxima pretemporada. ¿Lo perdiste al jugador? Yo creo que no, y volvemos a decir, no son todos los jugadores iguales, y no, mira, a nosotros nos pasó en ese mismo torneo, nos toca enfrentar al América. Bueno, vimos, no voy a hacer nombres, pero vimos que era un equipo América, bueno, es el último tricampeón, sí. Con un paso, la verdad hizo unos torneos bárbaros, inmerecidos, y nosotros vimos un patrón de juego que dijimos, bueno, si anulamos este circuito, tenemos grandes posibilidades de ganar. Lo anulamos, lo llevó a cabo un jugador muy pragmático, muy inteligente,
fue una cuestión de equipo, pero lo puntualizo en una función muy específica que tenía que hacer un jugador contra otro. Y yo creo que fue clave eso en haber podido ganarle a ese equipo que la verdad hacía una diferencia con el resto. Encima en el caso nuestro era un clásico rival y demás. Al torneo siguiente, ese jugador que era un tipo muy inteligente, de mucha experiencia, Ulises Rivas, su lugar lo ocupaba un jovencito, Ángel Rico, debutante, llevaba 7, 8 partidos en primera, en una función de volante interior y con muy buen pie, pero no tenía ni la inteligencia táctica ni las características físicas de Ulises y nosotros creíamos que se iba a repetir esto de cortar ese circuito y poder ganar el partido. Y bueno, tuve que hablar con Ángel, que aparte lo hablamos con otros volantes alrededor y fue una cuestión de compromiso. Le dije, vos podés hacer esto, era pedirle a un jugador, para hablar sencillo, a un jugador habilidoso, que tenga que hacer un poco más tenga que hacer un trabajo en un momento que no íbamos a tener la pelota, un trabajo de despliegue. Y le dije si se animaba a hacerlo. Y le dije, y si crees que no podés, no pasa nada, decidiré si se lo hago hacer a otro jugador o si te cambio y lo hago hacer a otro jugador, y el partido que viene, probablemente por el rendimiento que tenés, vas a volver a jugar. Pero nosotros necesitábamos ganar ese partido, que era clave, era un clásico. Y él me dijo, no, yo lo hago. Y no es que lo dijo para no salir del equipo. No, me dijo, yo lo hago. Y lo hizo muy bien. Y volvimos a ganar otro clásico, vuelvo a decir, un equipo que era superior al resto, después lo demuestra saliendo campeón y demás. Me parece que tiene que ver, otra vez, con el pragmatismo, con entender los momentos, con cuestiones puntuales, que no por eso vas a dejar de pensar de una manera, y el jugador generalmente lo entiende así. Después hay una cuestión de resultado, que por ahí, como hablamos en otro momento, un jugador te reclama y nos traicionamos. Claro. Y vos decís, bueno, ¿cómo suplir eso? Está bien, no nos traicionamos y perdimos. Y bueno, eso es hablar con el diario del lunes. Claro. Ahora, en esto vos hablabas esto de buscar patrones. Y si hay algo que se repite mucho a lo largo de Fútbol Neto, es esto del concepto del jugador inteligente. Para vos, ¿qué es lo que no le puede faltar al jugador inteligente de tu equipo? No, bueno, para mí es la virtud principal. No sé si la virtud principal, porque voy a lo del principio, es la inteligencia táctica, pero hay una cuestión emocional, una inteligencia emocional que es clave para lo que hablamos de estoy jugando con un hombre menos, estoy jugando con un hombre más, estoy dominando y me hacen un gol de casualidad con el primer ataque que tuvieron. Entonces, la inteligencia emocional pasa a ser clave y la inteligencia táctica también. Te diría que prefiero, si tengo que elegir una, la inteligencia emocional, porque la inteligencia táctica la voy a trabajar y la voy a tratar de acomodar en la semana y lo voy a tratar de llevar o darle los parámetros necesarios para que con su inteligencia pueda lograr esa función o no. Lo otro, si no lo tiene, no lo vas a conseguir en toda la temporada. ¿Cómo se traduce, Gustavo, a la semana un jugador emocionalmente inteligente? ¿Qué quiere decir? ¿Que no se va a molestar cuando lo pones para los suplentes? ¿Que no se va a pelear con sus compañeros? ¿Que va a generar espíritu de equipo? Total. Entender el lugar. Yo les cuento, les digo siempre, cuando hablo o cuando me toca algún tema complicado, digo, yo no era arquitecto antes. Fui jugador en mi nivel, y me pasaron todas esas. Me pasó a ser capitán, me pasó a ser titular, me pasó a ser suplente, me pasó
sentir injusticia y me pasó también decir, uy, me está dando unas chances que otro por ahí no me la da, entonces la tengo que aprovechar. Y esa empatía de saber lo que estás sintiendo también te da a vos las herramientas para comunicarte mejor y también para uno tener yo diría que es la claridad o la humildad y la comprensión de que puedes no estar entendiéndote o no estar compartiendo lo que vos le decís. Entonces, bueno, a mí me ha pasado, por seguir mencionando a Ulises, un tipo, bueno, y tiene Estudió. tiene un MBA y un tipo con una cabeza. Yo a veces lo llamaba y me decía, y le digo, no, vení, vamos a hablar, conviene comprar dólares, no conviene. Le digo, de fútbol, no, viste, un pibe, no, una luz, hizo la carrera paralela al fútbol. Yo lo usaba, bueno, obviamente era un soldado, porque en una época que era muy criticado. Yo después le decía en las conferencias de prensa, me preguntaban por qué jugaba. Y le digo, porque en los últimos 9 goles que hicimos tuvo participación activa en 7. Y es un tipo que defiende, que es el sexto hombre que se suma al ataque. Era un volante, bueno, impresionante, tipo con mucha experiencia, con un despliegue de correr 12 kilómetros todos los partidos, primero a la hora de entrenar, un ejemplo por todos lados. Y en un momento pierde el puesto con un chico debutante. Entonces, bueno, tuve que hablar con él muchas veces y me decía, Gustavo, vos sabés que yo las correcciones que me hacés las tengo anotadas de la fecha 1 hasta, y las correcciones que me hiciste y en las cosas que mejoré, en las cosas que tengo que seguir. Y a veces tenés que decirle a un tipo, no pasa por vos. Vos estás haciendo todo lo que tenés que hacer. El único problema acá es que yo no te pongo. Entonces, lo que decía antes, tenés que tener la comprensión de estar cerca con él, de entenderlo y bueno, por eso, otra vez, me parece que la parte emocional, si el jugador la tiene aceitada, entrenada, tenés gran parte del trabajo hecho. Antes de que me olvide, Jorge, y también para nuestro orgullo, no solamente Gustavo, hace poquito me contó un presidente de un club que pidió que el departamento de comunicación deje de publicar la formación del equipo en Twitter, llamándole suplentes a los suplentes y Mirá. que pase a decirle alternativas. Entonces, otro motivo de orgullo. Y quizás como, por lo menos la última de mi parte, empezamos hablando del ego, de pasar de asistente a entrenador, y quizás como círculo virtuoso para el final también. Así todo, Gustavo, y entiendo que eso no fue un motivo por el cual te lanzaste a entrenar, que siempre lo tuviste muy moderado. Estaba en mi habitación de hotel en México, el día previo a ir a visitarte al centro de entrenamiento de Pumas, y viendo, creo que Línea de 4 de la televisión mexicana, Tuca Ferretti te eligió como el mejor entrenador del año en aquel torneo en el cual terminó cuarto Pumas y yo hablaba de algunas métricas. Que para algún desprevenido, por ahí que no sigue el fútbol Bueno. mexicano, Tuca Ferretti es Dios. En el Gloria fútbol mexicano. absoluta. Sí, terrible ganador, y bueno, y aparte otro que no para de dirigir, tuvo años y años dirigiendo Sin en parar. equipos exitosísimos. Pero Es ¿qué? una leyenda, como jugador y como entrenador. Entiendo que hay que tener el ego ahí al costadito o atrás o desaparecido, pero ¿qué te genera también que, pucha, este tipo está diciendo que soy el mejor entrenador, fui el mejor entrenador del torneo de mínima? No, mirá, esto es como explica muy bien Escola, uno es la media, ¿no? Si vos te subís a eso, rápidamente la vida, el fútbol, te pega un cachetazo y te ubica donde te tiene que ubicar. En el fútbol eso es totalmente momentáneo y bueno, nada, es un motivo de orgullo, pero bueno, como decís bien, para dejarlo ahí un costadito y seguir buscando.
Gustavo, la mía, la última, es medio random, pero me quedé de algo que vos dijiste en el comienzo. Por eso lo tuve ahí latente toda la charla. Vos hablabas de esta tradición ya larga del fútbol mexicano de generar centrales muy técnicos, muy acostumbrados ya desde chiquitos, desde la formación a la salida en corto. Digo, si claramente hay una escuela en México con respecto a eso. ¿Por qué, si es lo que quizás también se busca mucho en ligas top de Europa, esto de centrales que puedan técnicamente tomar riesgos y que no sea todo en largo, ¿por qué no vemos más centrales mexicanos en ligas importantes de Europa? Yo creo que hay una cuestión. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una historia muy particular con César Montes. César Montes era un chico de 18 años, estaba jugando en ese momento una categoría por delante, en ese momento era sub-23, y lo ponen en un partido y lo vimos con mucha agresividad, más de 1,90 m. Sí, sí, sí. Y lo trajimos a entrenar con el primer equipo y al poquito tiempo el turco lo puso, porque tenía las cuestiones técnicas, pero tenía una agresividad. Bueno, logró ir a Europa después de mucho tiempo. Yo lo sé de primera mano. Venían las ofertas y el fútbol mexicano le pagaba muy bien y entonces se quedan en México los jugadores. Y por eso yo creo que no hay tantos o no hay más jugadores en el fútbol europeo. Ahora, después también hay una cuestión de que en la elite no es solo, ni la agresividad alcanza, ni la técnica, tiene que ser el conjunto. Y bueno, me parece que pasa más por ahí, pero bueno, hubo jugadores como Moreno, centrales, ¿no? Hablando. Sí. Así que... Sí, Rafa Márquez. Sí, bueno, ni hablar. Claro, pero ni hablar Rafa Márquez. Son muy sí, son pocos excepcional. Yo creo que tampoco es un mercado muy vendedor porque es un mercado que económicamente está muy bien. Entonces, el jugador prefiere quedarse ahí o ir a jugar a Estados Unidos y estar cerca que ir al fútbol europeo. Sí, fíjate cómo uno hubiese, o yo lo pregunté quizás pensando una explicación futbolística, pero tiene que ver con lo económico. No, tiene que ver con mirá, Poderío. yo lo viví ahora, otra posición, pero con el Chino Huerta. El Chino tenía la convicción de que quería ir a Europa. No estuvo un momento en Liverpool que lo quería dar a préstamo, estuvo dando vueltas, y por ahí los clubes no eran del primer nivel, pero él dijo, yo me voy a ir igual. Terminó yendo a Bélgica, muy buen club y demás, pero él tenía la convicción de irse y te digo, los clubes mexicanos le ofrecían el doble a Pumas de lo que le ofrecían los clubes europeos. Y bueno, la convicción del jugador hizo que se fuera. Así que me parece que tiene mucho que ver con eso. Obviamente puede haber cuestiones técnicas y tácticas, pero me parece que eso es lo que manda. No por dijimos eso, nada, Jorge, sí. que hasta estamos en las vísperas de que el Turco Mohamed juegue otra final con el Toluca frente al América, y con una particularidad, no sé si tenés el registro, pero si sale campeón, sería entrenador campeón con 4 equipos diferentes dentro de una misma liga. No sé si existe otro caso en el mundo. No, por lo menos en las 10, 15 ligas más importantes del es planeta. Extraordinario, y aparte uno podría entender que bueno, en el paso por América, hoy mismo Toluca es un equipo muy poderoso también, pero salió campeón con Tijuana también, que tenía 5 años de vida. Bueno, salimos. Lo de Tony es Toluca es ahora extraordinario. que juega una final después, o no, saldría campeón después de 15 años. También. Sí, bueno, lo que pasa es que en México pasa mucho eso de los equipos grandes, que cuando después vas a la historia, por ahí la media de campeonatos son 10, 12 años, y son equipos grandes. Entonces, pero bueno, eso Bueno, el América en su momento estuvo mucho tiempo. También, pero bueno, tiene esa particularidad que hay muchos equipos muy poderosos. Uh-huh.
Bueno, Gustavo, la verdad que yo me quedo en silencio, me quedo pensando repreguntas y uno seguiría más. Me doy cuenta que ya hemos pasado largamente la hora y me quedaría charlando 1000 temas, pero bueno, tendremos que empezar a plantearnos esto de las segundas partes. Así que ya se repetirá. Bueno, la verdad que te agradecemos la visita. Estuvo muy buena la charla porque creo que tocamos temas que quizás están muy metidos en el día a día del futbolero, no solo de la industria del fútbol, que quizás es lo que apuntamos nosotros, y hoy los hemos profundizado, a mí me parece muy interesante, así que bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, esperamos que se repita. Ya tengo el título. A ver, y sigamos por el mismo lado. Yo desde chiquito que cuestiono por qué se le dice director técnico al entrenador cuando conceptualmente en tal caso debiese ser director táctico, porque es muy difícil dirigirle la técnica a un jugador. Cierto. ¿Dónde habrá después, nacido eso, no? Claro. Bueno. Después de este episodio lo llamaría DE, director emocional o Está bueno. Sí, porque la además, gestión de las emociones. También tenemos que ir por ahí. me acuerdo que fue un tema que abordamos mucho con Esteban Solari. ¿Te acordás que hablamos mucho de ese aspecto? Entonces, bueno, evidentemente es algo que juega un rol importante. Va por ahí. Vos, mirá, te cuento una cortita. En la trayectoria del Turco y todo, siempre cuando se acercaba algún entrenador o que estaba por ser entrenador, te pregunta cuál es la fórmula no voy a decir la gaseosa. La gaseosa. ¿Cuál es la fórmula de la gaseosa? Del Turco. Y yo la verdad no me gusta decir, porque si no se piensan que, bueno, este es un grupo de amigos que dirigen y es porque es buena onda, y es la empatía, el estar cerca, el formar el grupo. Pero la verdad yo no lo decía, salvo que fuera gente de fútbol, no decía que para mí era lo más importante, claro. Porque si no se minimiza todo lo otro que tiene que estar, todo el trabajo de análisis y todo, pero todo eso, cada uno con su método, con su forma, se iguala o está. Eso tiene que estar, claro. y es una obviedad. El diferencial me parece que está en cómo se habló tanto de qué tecla tocar con cada uno y demás. Bueno, le mandamos un abrazo al Turco que se lo quiere. Aparte, uno que lo he visto, puedo dar fe de lo que dice Gustavo, porque los he tenido de cerca como plateísta alguna vez y bueno, saben que son muy queridos en casi todos los lugares, pero bueno, por alguna experiencia puntual mía han dejado buenos recuerdos en lugares puntuales donde estuvieron. Gustavo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, fue Fútbol Neto, ¿sí? La verdad que hoy más que nunca podemos decir que hemos charlado largamente del fútbol de siempre en el idioma de hoy. Bueno, esa es la idea. Nos gusta que nos contacten, ¿sí? Tenemos mucho contacto de la gente del fútbol y eso también nos enorgullece. Esa es la idea. Y quizás dentro de poco ya empecemos a hacer algunas cosas para que ese ida y vuelta sea un poco más concreto, un poco más asiduo y frecuente. Así que estén atentos. Lo que les tiene que quedar claro es que esto es Fútbol Neto. Chao, hasta la próxima.